Muy buenas tardes, bienvenidos a Compendio Legal y Deportiva, tu guía jurídica. ¿Quién les habla? Una servidora Darneti Lugo, como siempre, hablando todos los miércoles con mi compañero Fabricio Geraldino sobre temas relativos al deporte desde la perspectiva legal. Buenas tardes, Fabricio. Saludos, Darneti, y saludos a todos los amigos y amigas que como siempre están en sintonía con nosotros. Y bueno, muchas cosas que comentar y analizar, Darneti, en el programa de hoy. Sí, ciertamente en el ámbito deportivo y en el ámbito jurídico siempre hay temas nuevos. Y un tema que tiene una perspectiva legal es lo relativo al toque de queda, en donde hay muchos cuestionamientos a favor, en contra, y de hecho hay una rebeldía por parte de la ciudadanía en razón de que no está de acuerdo con las medidas, que se siga restringiendo la libertad. Sabemos que la libertad es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Ahora bien, es importante puntualizar que lo relativo a la salud, el Estado debe velar y garantizar la salud de sus ciudadanos. Han habido confrontaciones en relación al restringir, a las restricciones que ha impuesto el gobierno desde hace mucho tiempo, que no solamente es aquí, Fabricio, también se ha dado en el caso de España, en el caso de Colombia, Perú, los demás países lo han puesto en práctica. Y la verdad que veo y me sorprende cuando algunas personas hablan de una supuesta ilegalidad por parte del Estado dominicano en realizar este tipo de medidas. El estado de emergencia está consagrado en la Constitución Dominicana y en este caso se ha utilizado para restringir la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Eso no quiere decir que se vulneren todos los derechos relacionados a estos dos principios. Sin embargo, como tú dices, Darneti, esto se hace tomando en consideración la salud colectiva, la salud del pueblo dominicano. Muchos dicen que el toque de queda no ha dado resultados. Yo puedo entender la frustración de muchas personas, pero hay que decir que cuando tuvimos ese pico alto de contagios en los meses de julio y agosto, en donde no hubo toque de queda, se retomó el toque de queda y posteriormente los casos, por lo menos los relacionados con la ocupación hospitalaria, se redujo drásticamente y estuvo relativamente controlado hasta el mes de diciembre. Entonces, yo estoy de acuerdo y entiendo a las personas que han sido afectadas con esta medida, muy especialmente aquellos que tienen negocios, pequeños negocios, y aquellas personas que han perdido sus empleos. Pero no hacemos nada, Darneti, solicitando o pidiendo que se quite el toque de queda si no damos propuestas, si no hacemos un ejercicio democrático de proponer cosas que sean viables para el Estado dominicano y al mismo tiempo poner de nuestra parte para que todos en conjunto podamos salir de esta pandemia. Sí, realmente, Fabricio, todo esto del toque de queda y la restricción de medidas que han sido impuestas por el gobierno, todas estas prerrogativas son conferidas en los artículos 265 y 266 de la Constitución, en donde puede emitir decretos, solicitar al Congreso Nacional estado de emergencia, en este caso porque irrumpe la paz social, es decir, la convivencia normal de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál es el punto donde vienen los conflictos? En la imposición de la multa. Hay una máxima jurídica que dice, no hay pena sin ley. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú imponer una pena debe haber una ley que lo imponga. En este caso, lo que existen son resoluciones. Hay una ley, que es la ley 4201, lo relativo a la ley general de salud, que dice que en caso de que los ciudadanos no cumplan o que pongan en peligro la salud de los demás, se pueden imponer sanciones, pero no detalla de manera específica y clara cuáles son las sanciones. Estas medidas se tomaron como consecuencia
de que había un alto nivel de imprudencia por parte de los ciudadanos porque estaban en lugares irrespetando, en aglomerados, específicamente la clase ya baja, en donde estaban en colmadones, estaban al aire libre sin mascarilla. Entonces esta fue una medida que fue tomada con el objetivo de frenar un poco el contagio. Entonces, ¿dónde que los juristas y la clase jurídica ha analizado sobre la legalidad o no que tiene este tipo de multa, que oscilan desde 1,000 pesos hasta 100,000 pesos? Ya eso en los casos de las empresas que violen ciertos protocolos o ciertas medidas que le hayan impuesto. Pero por ejemplo, una persona que 5,000 pesos para él puede ser muy cuesta arriba. Ciertamente todos critican, pero yo no veo algo como concluyente que digan de manera específica cómo pueden atacar o cómo pueden contrarrestar las medidas, porque a final de cuentas a quien le afecta de manera significativa es a los micro y pequeños empresarios, y aquel que va a buscar el peso diariamente. Esos que están bebiendo a lo mejor ni siquiera le importa. Entonces hay un nivel de educación que todavía se evidencia que hay falta de educación, rebeldía por parte de la ciudadanía, y entiendo que una medida puede ser, como el gobierno había establecido, los horarios diferenciados, en donde las empresas también cedan un poquito en relación a su horario. Es decir, si salen a las 5, que puedan salir a las 4:30, 4 de la tarde, y que puedan entrar más temprano. Es decir, si la entrada es a las 8, pues entonces que entren a las 7. Entonces ahí tiene un intermedio en lo que entran a las 8 a las 9 de la mañana. Así se evitan los aglomeramientos. ¿Entiendes? También pienso que todo esto refleja fallas estructurales que por décadas hemos tenido. El tema de la educación, el respeto a la autoridad, el trato que la autoridad debe darle a la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con la sociedad como ente colectivo que debe pensar en el más allá. Yo pienso que todo eso ha salido a relucir en todo lo que tiene que ver con nuestras deficiencias. El tema de la educación, tenemos 10 meses consecutivos hablando diariamente por todos los medios sobre las medidas que usted como ciudadano debe cumplir para protegerse y para proteger a los suyos. Yo no sé qué más se puede hacer en ese sentido, pero también el tema de la falta de transparencia, que eso genera suspicacia también a la ciudadanía. O sea, todas esas cosas han sido para mí más que evidentes durante toda esta situación. Lo que debemos tener todos claros, independientemente de la legalidad o no de las multas, que yo pienso que hay un serio cuestionamiento, un serio y legítimo cuestionamiento a su legalidad. Yo pienso que lo que debemos entre todos es buscar la manera de salir de esta situación, de salir de esto. Usted puede estar o no de acuerdo con una medida, es su derecho. Ahora, con lo que usted debe cumplir es con lo que le conviene a todo el mundo. Usted no está de acuerdo con el toque de queda, bueno, usted puede protestar, perfecto. Ahora, póngase su mascarilla, aplique el distanciamiento físico, porque mientras más se postergue o mientras más duremos con esta situación de emergencia, más va a sufrir la economía, más muertos vamos a tener y más problemas de salud en sentido general vamos a tener. Para poder salir de la crisis tenemos que aunar esfuerzos, es decir, deben hacerse esas medidas de manera coordinada, así como las estrategias. Como tú bien dices, hay una falta de información y claridad en relación a cómo se está invirtiendo el dinero que se recaudó de las multas, que ha sido bastante. Por ejemplo, cómo debe ser el comportamiento de los policías a los ciudadanos y viceversa.
que ha habido mucho irrespeto de parte de los agentes policiales y también de los ciudadanos que por la misma situación. Entonces, debe haber un trabajo coordinado que ahora mismo no lo hay. Entonces, eso es lo que puede generar conflicto o lo que ha generado conflicto en todo este proceso de toque de queda, porque en todos los países se ha aplicado. Entonces, lo que habría que evaluar la funcionalidad del toque de queda. Ok, vamos a detener el nivel de los contagios, vamos a tomar esta medida para frenar. Ok, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con los ciudadanos? Hay que orientarlos, hay que educarlos. Entonces, es sistémico, como tú bien dices. Entonces, ahí se demuestran las falencias que tenemos como ciudadanos. Yo pienso que yo puedo estar equivocado, pero a diferencia de países con un nivel sociocultural más alto, tú sí puedes hablar de medidas restrictivas para ciertos sectores. En nuestro caso, yo no lo veo factible. Yo pienso que independientemente de cualquier otra medida que se vaya a tomar, lo que se puede hacer es flexibilizar el toque de queda, como por ejemplo los horarios diferenciados, que yo no sé por qué no se ha aplicado nunca. Todo el mundo entra y sale a la misma hora. Todo el mundo se va, cumple un horario de trabajo a la misma hora. Todo el mundo va a la universidad a la misma hora. Todo el mundo hace todo a la misma hora. Entonces no entiendo por qué eso no se ha hecho, y mucho más en este momento, en este tiempo. Pero independientemente de que se adopte esa y otras medidas que entiendo que debe adoptarse, y ojalá apareciera algo que nos haga decir no necesitamos toque de queda, ojalá, pero de verdad, Anetti, que yo en este país no lo veo factible. Bueno, dentro de estas medidas o de las propuestas, para ya concluir con este tema y dar paso a otro, entiendo que sí, los horarios diferenciados, eso marcaría una diferencia porque así evitaría el aglomeramiento, y que haya una política coordinada en, por ejemplo, lo que se van en la onza, lo que utilizan el metro, si por una eventualidad o algo, se pueda, o sea, que los pasajeros no se queden sin ir a su casa, no se queden con la ansiedad si pueden ir o no a su casa porque les cierren el metro, como pasó el día pasado, que eso fue deplorable. Entonces, eso debe tomarse en cuenta. Otra cosa es que yo entiendo que se puede aumentar por lo menos hasta las 8 de la noche, y que haya un libre tránsito hasta las 10 de lunes a viernes, y ya los fines de semana que sea, por ejemplo, hasta la 1 o hasta las 3 de la tarde, y con libre tránsito hasta las 5, porque por ejemplo hay negocios que su flujo de trabajo son los fines de semana, por su naturaleza, por su tipo de operatividad. Entonces, no abrir un negocio a las 7 para cerrar a las 11 no le es factible. Entonces, por lo menos trabaja de 8 a 2 y tiene el espacio de 3 a 5 para trasladarse a su lugar, a su hogar. Sí, a mí me parece que terminando el mes de enero, porque creo que ahora no va a ser, terminando el mes de enero, el gobierno debe sopesar otras opciones, flexibilizar el toque de queda, muy especialmente para que la economía de los micro, pequeños y medianas empresas, especialmente del área de entretenimiento, como los restaurantes, no sufra tanto. Pero en este momento yo no creo que eso vaya a pasar por el pico de contagios que tenemos, que aparentemente seguirá en alta, por lo menos por lo que resta del mes de enero. Hay que ver si ya para la semana que viene vemos descender un poco los contagios, porque recuerda, Danete, que esta es la consecuencia, lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que pasó en diciembre. Sí, definitivamente. 24 y 31 de diciembre. Entonces habría que ver ya a partir de la semana que viene cómo vienen los numeritos en relación a la cantidad de contagiados.
Bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando estas medidas, pero como hemos explicado, hay a favor y en contra de que más a favor de que sigan las medidas y otros dicen que no, que son infuncionales, pero hay que respetar el derecho y la opinión de cada quien. En otro orden, Fabricio, tú sabes que un tema que ha dado mucho de qué hablar fue la presentación de la querella que fue realizada en el mes de diciembre, para ser exacto el día 19, en contra del Comité Olímpico Dominicano, la cual tiene una vista o tiene una audiencia para el día, está apoderada de la séptima sala, en razón de que en primer grado habían archivado la querella. Sin embargo, se interpuso un recurso de apelación, entendiendo de que no se analizaron los presupuestos probatorios. Dentro de la querella se alega usurpación de funciones, abuso de autoridad, falsificación de documentos, entre otros datos, o sea, acusaciones muy graves. Sin embargo, dicen que el fiscal que tenía a cargo el caso no le dio los méritos necesarios y lo archivó. Ahora se va a conocer nuevamente si prosperó o no ante un tribunal de alzada, que en este caso viene siendo la Corte Penal, el Tribunal Penal, para conocer sobre la pertinencia o no de la misma. Bueno, la verdad es que independientemente de los méritos que pueda tener o no la querella, la situación que se había dado, que se estaba dando en la Federación Dominicana de Esgrima, que fue intervenida por el Comité Olímpico Dominicano, fue que dos planchas no se pusieron de acuerdo, incluso hubo que no se pusieron de acuerdo para ir a unas elecciones, hubo que militarizar dicha federación, y entonces ante esa situación el Comité Olímpico Dominicano intervino a dicha federación. Yo, por lo menos de manera pública, el Comité Olímpico Dominicano fue indicando las cosas que se iban a hacer y que se estaban haciendo dentro de la Federación Dominicana de Esgrima. La realidad es que el Comité Olímpico Dominicano, como ente rector del deporte federado de la República Dominicana, tiene la potestad para intervenir a una federación siempre y cuando la misma esté en peligro de no cumplir con sus obligaciones y en relación a sus asociados. Y me parece que eso era lo que estaba ocurriendo en la Federación Dominicana de Esgrima, que desde hace ya cierto tiempo viene teniendo inconvenientes, incluyendo con sus asociados, con algunas de sus asociaciones y con algunos de sus atletas. Pero en este caso se trató de un tema electoral que puso en una división inminente a dicha federación. Tú sabes que en lo relativo a la federación, cuando se van a celebrar planchas y demás, que se van a conformar planchas, para ser exactos, siempre vienen ese tipo de inconvenientes. Los que están no se quieren ir. Sí. Y los que están no quieren que se le haga ningún tipo de auditoría, de revisión. Con eso no quiere decir que se esté manejando mal, pero siempre el que ocupa un cargo quiere tener como una ocupación vitalicia. Entonces, para eso se hacen por periodos. Entonces, dentro de su periodo, usted lo que tiene que hacer un debido informe de cómo fue su gestión. Y si se va nuevamente a proponer, que sea ya por la voluntad de los que vayan a votar, no porque me quiera imponer. Entonces, eso, al interponer esa querella, entonces se ve como una retaliación a las intervenciones que hizo el comité para como distraer el foco. Claro. Y que no se siga indagando para determinar exactamente si hubo mal o no manejo. Es así. Y en el caso de estas federaciones, no es fortuito que tú veas presidentes de 10, 15, 20 años en una federación y de manera consecutiva, pero eso se debe a la debilidad institucional que tiene el sistema federativo, deportivo en general. Es muy fácil usted ganarse
el aprecio, vamos a decir, de una asociación cuando usted directamente le aprueba recursos o le gestiona recursos a una asociación en manos de su presidente o de su presidenta. Entonces ya hay, por cosas que tú debes hacer como federación, por cosas que tú debes hacer como federación, tú te ganas el respaldo de una asociación simplemente por cumplir con tu deber. Tan sencillo como eso, pero por eso te digo, es un tema de debilidad institucional que es uno de los pilares que el nuevo ministro de Deportes, el ingeniero Francisco Camacho, tiene como punto de agenda fortalecer. Y hablando de el ministro de Deportes, como tú mencionas, Francisco Camacho, y respecto a las federaciones y la debilidad institucional que se quiere fortalecer a través de la ley de deportes, en un momento determinado, el que viene de esa área y también practicaba deportes, practicaba una disciplina, había designado una comisión a los fines de que hiciera una evaluación a la ley respecto a las posibles modificaciones o reforma, porque es una ley que data del 2005, en donde se debe fomentar el deporte, la recreación, los derechos fundamentales, es decir, que el deporte como tal sirve de impulso a los jóvenes para sacarlo de la pobreza, para sacarlo de lo relativo a la delincuencia. O sea, es una estructura que le permite a esa juventud posicionarse, recrearse, cambiar sus hábitos, y sobre esa base se había designado una comisión para analizar las posibles mejoras, pero ahora en estos días hubo una noticia que informaba que ya no se iba a modificar, sino que se iba a hacer nuevamente. Sí, y la verdad es que esa fue eso vino a través de una iniciativa de nuestro amigo Frank Camilo, director de CDN Deportes, que le llegó a su cabeza hacer una cumbre por el deporte, porque él estaba viendo cómo cada uno de los diferentes sectores que intervienen en el ámbito deportivo no estaban de acuerdo o chocaban el uno con el otro en relación a sus intereses. Y específicamente con las federaciones y asociaciones, que es donde viene la debilidad. Claro. Entonces se hizo esta cumbre del deporte en donde se escucharon a todas las partes que tienen que ver con el deporte, se compiló todo lo que se dijo, se remitió a la Comisión de Deportes del Congreso Nacional, y entonces ahí el diputado Pedro Botello, que es el presidente de dicha comisión, expresó que se va a hacer un nuevo proyecto de ley tomando en consideración todas esas observaciones que salieron de esa cumbre por el deporte. Y eso es muy importante porque en el anteproyecto que se había preaprobado, vamos a decir, por las autoridades del deporte, no tomaban en consideración lo suficientemente fuerte el tema del deporte femenino, que debe ser fortalecido en todo el sentido de la palabra. El deporte femenino ha venido teniendo mucho auge y por ende necesita mucho más apoyo que se le ha dado, e incentivar el apoyo por parte del ámbito privado, pero también el deporte paralímpico. Nosotros tenemos que seguir una agenda de inclusión social, no de pena, no, de inclusión social, de quitar las trabas, los obstáculos, para que nuestros atletas o posibles atletas que tengan algún tipo de discapacidad puedan practicar algún tipo de deporte en cualquiera de sus modalidades. Pero también el tema federativo, como tú dices, ese es uno de los puntos que tampoco estaba muy claro, y el asunto del deporte profesional, en donde hay muchísimo que tomar en consideración, muy especialmente con el deporte, con el béisbol. Yo soy de los que pienso que el béisbol tiene que tener su ley aparte,
porque es un ámbito muy grande en donde se manejan demasiados intereses que en este momento muchos de esos son intereses oscuros. Pero bueno, eso fue, mucho de eso se habló en esa cumbre del deporte, y todo eso deberá estar establecido, por lo menos las líneas generales, en el anteproyecto de ley que salga de todo lo que se compiló en esa cumbre del deporte. Sí, mira, con lo que puntualizas o analizas respecto a la comisión o la cumbre que se hizo, es bueno tomar en cuenta del análisis que realizas lo relativo al deporte femenino, que debe ser impulsado, que debe ser fortalecido. Y si se recogió las posibles mejoras, eso es un gran avance. Ahora bien, lo que se debe tomar en cuenta es que cuando se vaya a presentar la ley realmente, el anteproyecto, realmente todo eso que recogió no se quede una letra muerta. Claro. Como ha pasado con la ley, que hay muchas cosas que hicieron establecer, que se hacen en la práctica, que no fueron recogidas en la ley, pero quieren ser recogidas y después no quieren que la pongan. Claro. ¿Me entiendes? Porque afecta intereses. Entonces es bueno que es una buena iniciativa, también la parte de la inclusión, el derecho a la inclusión, la diversidad como tal, o sea, que no sea excluido ninguna persona, y lo relativo a la discapacidad, que puedan ser partícipes, fomentar, eso es parte de la responsabilidad social que tiene el Estado, claro, en donde puedan ser partícipes, sentirse útil, aportar, claro, al deporte dominicano, y en lo relativo a las federaciones, que se pueda fortalecer de manera institucional su operatividad. Correcto. Y que se siga, que todo aquel que vaya a crear una fundación, una asociación, que realmente se pueda someter a los requerimientos que dice la ley, y que se deben fiscalizar cada cierto tiempo, y que no haya una resistencia por parte de los que son encargados, que no entiendan que la asociación o la federación es pertenencia del que lo preside, sino que es el representante para impulsarla en beneficio de todos, ya sea de los atletas, ya sea para apoyar a una causa común, lo que sea. Correcto. Muy bien, Fabricio. Vamos, cuando se someta el proyecto, vamos a analizar los artículos punto por punto de la perspectiva legal y la parte constitucional. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, súper. Eso lo vamos a traer a la audiencia en nuestra próxima intervención. Ahora vamos a una breve pausa en Compendio Legal y Deportivo. No se muevan. Bien, retornamos con Compendio Legal y Deportivo, tu guía jurídica. Recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que ha expresado el comisionado de MLB, de Major League Baseball, el señor Rock Manfred, que le ha dicho a los equipos de Arneti que estén preparados para jugar una temporada de 162 partidos. Esto significa que, a diferencia de lo que pasó la temporada pasada, que fue una temporada especial de apenas 60 encuentros, y de lo que se había rumorado o pensado que estaría ocurriendo en esta temporada, de tener una temporada más larga en relación a la pasada, pero no completa como es de 162 partidos, pero al parecer no va a ser así. Al parecer se va a jugar una temporada completa, y esto es una buena noticia para los jugadores y para la asociación de jugadores, que habían estado presionando para que se jugara una temporada larga, porque mientras menos partidos se juegan, menos dinero ven los jugadores.
Claro, eso afecta a lo relativo a sus contratos y también tú sabes que como había una merma y había algunos que estaban de hecho suspendidos por la misma situación económica. Claro. Entonces, esto vamos a ver de qué manera repercute de manera positiva, valga la redundancia, en las negociaciones pendientes que tiene la Asociación de Jugadores y la Major League Baseball. Todavía está pendiente el nuevo acuerdo colectivo, el nuevo acuerdo laboral colectivo que se deberá firmar por 5 años, en donde se establecerá todo lo relacionado al funcionamiento de MLB. Eso debió haberse hecho el año pasado, sin embargo, por estas circunstancias no se hizo, se llegó a un acuerdo para celebrar la temporada pasada y bueno, posiblemente esta actitud pueda bajar un poco los ánimos de pelea que desde hace cierto tiempo han tenido estos dos bandos, pero no deja de ser un poco sorpresivo porque en todo momento los dueños de equipo han indicado que mientras más juegos haya en una temporada, más dinero van a perder, dicen los dueños de equipo. Entonces vamos a ver cómo todo esto afecta y si esta posición de Rob Manfred se mantiene, aunque me parece que sí, porque no creo que él vaya a dar estas declaraciones sin la anuencia de sus jefes, que son los 30 equipos de Major League Baseball. Bien, tú sabes, Fabricio, que con relación al convenio colectivo, como bien mencionabas, debió revisarse el año pasado en relación a las condiciones, pero como el año pasado fue un año distinto, sui generis, por la consecuencia que ha traído el virus del COVID, que en este año no es que sea desaparecido, porque muchas personas entienden que porque tenemos un año nuevo ya es distinto. No, sigue la secuela, sigue las repercusiones y se están buscando medidas para poder sobrellevar este año y que los estragos económicos no sean igual que el año pasado. Y me imagino que esa fue una de las razones de que se puedan celebrar los 662 partidos. Ahora bien, con relación al convenio, el convenio que no más que es un pacto colectivo, en donde se pactan las condiciones entre los dueños de equipo y la asociación, que viene siendo el sindicato como tal, que representa. Ahí se pone de manifiesto las condiciones en cuanto a los salarios, en cuanto a lo relativo a los jugadores como tal. Entonces es un buen momento. Yo entiendo que ahora, como se está modificando, entiendo que lo del caso fortuito fuerza mayor se va a establecer en este convenio. También lo relativo a las suspensiones, cuando es inherente por una causa de fuerza mayor, valga la redundancia. O sea, van a haber elementos distintos en este convenio que a lo mejor nunca se hubiesen pensado que podrían ocurrir, porque nadie pensaba que tú sabes que la gripe influenza fue hace 100 años. Imagínate que iba a pasar un evento así. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que plasmarla ahora. Claro que sí. Desde la perspectiva legal, ¿para qué? Para protegerse el dueño de equipo y para proteger también a los jugadores. Incluyendo las cláusulas COVID que se han venido desde ya estableciendo en algunos contratos de ligas de fútbol europeo. Y digo esto realmente porque independientemente de que no me parece que nadie quiera enfermarse, no creo, al menos que usted sea un suicida y quiera buscarse la manera de morir, pero eso debe ser un caso muy aislado. Ahora, en sentido general, usted no quiere enfermarse, pero puede estar provocando enfermarse con sus actitudes, una negligencia, claro, o por el hecho de usted romper protocolos, como se ha visto en todas partes, incluyendo el ámbito deportivo. Entonces, los equipos posiblemente estén insertando cláusulas relacionadas con ese tipo de inconductas a los fines de castigar
el quebrantamiento, el rompimiento de las medidas del protocolo para asegurar la salud del jugador y la de sus compañeros y de todo el staff del equipo. Yo lo entiendo atinada, ¿tú sabes por qué, Fabricio? Porque, por ejemplo, en el caso del deporte y, por ejemplo, los atletas están juntos en los baños, están juntos Claro. en el dogado, ese tipo de cosas. Entonces, tu imprudencia pone en peligro mi vida. Claro. Y pone en peligro la vida del coach, la vida del gerente, del manager, un sinnúmero de cosas. No simplemente es que yo me voy a enfermar, es que por mi inobservancia de no quererme poner la mascarilla y demás, me estoy afectando yo y afecto al equipo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo que con 3 o 4 estelares, el equipo no funciona. Y no solamente eso. Entonces eso trae consecuencias y efectos negativos en cuanto a ese equipo, porque entonces va a tener esos jugadores suspendidos o cualquier medida que se tome en relación a ellos por su inobservancia, ya sea el que provocó por su mal manejo, que se afectará a nosotros, pero sin embargo, a final de cuentas, todos van a estar afectados porque va a haber una baja de ese equipo porque no están todos. Y no solamente eso, sino que también le genera un efecto económico negativo al equipo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la NBA, el caso de los Philadelphia 76ers, que han tenido un brote dentro del equipo y han tenido que poner en cuarentena a sus 2 principales jugadores. Figúrate, Danetti, si tú tienes un partido que vas a televisar, bueno, pues tú quieres que los principales jugadores, los que más llamen la atención, jueguen. Si ellos no juegan, especialmente por un tema de salud, bueno, pues económicamente hablando, eso va a repercutir en esa transmisión, en la cadena que transmite ese partido, porque no va a tener el mismo rating. Si tú sabes que los principales jugadores no van a estar ahí, no va a tener el mismo rating, por ende los patrocinadores no van a tener Colocación. la misma cantidad de colocación. No, Entonces para no nada. van a tener el retorno por el cual se ha invertido. Entonces son tantas cosas. Tiene un efecto dominó, definitivamente. Exactamente, pero además de eso, tú puedes decir, bueno, los jugadores son jóvenes, la gran mayoría, y tienen buena salud, la gran mayoría, por ende posiblemente no les pase nada. Pero esos muchachos tienen familiares, tienen amigos que tienen condiciones preexistentes, que sí les puede pasar, sí les puede dar un mal momento el COVID. Pero además el equipo tiene staff de apoyo, que pueden tener cualquier edad, que pueden tener cualquier tipo de situación de salud. Los coaches, por lo regular, son de cierta edad. O sea, es tanto lo que tú tienes que tomar en consideración, que realmente es una falta de respeto en todo el sentido de la palabra, cuando tú, de manera deliberada, quebrantas los protocolos de seguridad. Claro, en este caso son mucho más vulnerables y pueden estar mucho más propensos a que puedan contagiarse. Claro. En otro orden, Fabricio, hay una situación con una presunta, aparente y alegadamente fraude o corrupción en relación al fútbol. ¿Qué te parece Yo eso? creo que el fútbol no deja de sorprendernos, tanto en lo bueno como en lo malo. Siempre hay mucho ruido, siempre hay muchos ruidos en el entorno. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, en este caso se habla de corrupción en el fútbol mexicano, que no es nada raro, no sería nada raro, pero se habla de una mafia compuesta por promotores de jugadores y agentes de jugadores, con la finalidad de hacer subir la prima, vamos a decir, el valor de un jugador a cambio, utilizando artimañas no santas, pero al mismo tiempo promovérselo, proponerle a jugadores
a ciertas personas determinadas ya preestablecidas, incluyendo estando en el mercado libre, y al mismo tiempo entonces propiciando evasión de impuestos a través de ese mismo esquema de corrupción. No, pero es una situación muy grave porque estamos hablando de evasión, estamos hablando de tráfico de influencia, estamos hablando de una estructura que puede dañar la imagen del fútbol como tal. Sí, ciertamente se han escuchado rumores de pactos de caballero, un sinnúmero de cosas que se dan dentro del mundo del fútbol, pero ya lo que tú manifiestas de manera específica pasa más allá de acuerdos de hecho a situaciones que pueden infringir la ley. Claro que sí, pero el hecho de que tú estando en contrato con un equipo y negocies, estando bajo contrato con un equipo y negocies con otro equipo para irte a ese otro equipo una vez termine su contrato, ni es ético ni es legal. Y eso es parte también de esa trama, de esa supuesta trama de corrupción que ha identificado un periodista dedicado al fútbol. No, porque ataca la estabilidad misma del equipo. Claro que sí, claro que sí. Y crea ruidos innecesarios dentro de los mismos jugadores. Claro que sí. Entonces, esa trama supuestamente tenía ciertas personas en específico que a su vez buscaban la manera de inflar los números de esos jugadores, tener una mayor cotización de manera fraudulenta y al mismo tiempo entonces buscaban una evasión de impuestos. Bueno, si esa denuncia que presenta ese periodista se le da curso, van a seguir investigando realmente el trasfondo y quiénes pudiesen ser los implicados. O sea que estaríamos nosotros informando a nuestra audiencia cuál sería las consecuencias jurídicas y los efectos de si sale en esa investigación si realmente hubo infracciones respecto a ese grupo de personas que está tratando de ocasionar ruido o afectar de manera negativa al fútbol. El legado de Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, que ha sido suspendido por 8 años por temas de corrupción, por sabotaje, por sobornos. Bueno, está enfrentando ahora una acusación penal en Suiza. Irregularidades también en la gestión. De toda índole. Blatter utilizó los fondos de la FIFA para enamorar a países pequeños como este y asegurarse ese voto cada vez que había elecciones a lo interno de esa entidad. Ese era el mecanismo utilizado por Joseph Blatter, por eso se mantuvo. El mecanismo, tú sabes que, Fabricio, en Netflix hay un drama llamado El Mecanismo, sí, que es como un proceso de estructura mafiosa o aparente estructura mafiosa que se daba en ciertos estratos políticos. Y por ejemplo era un policía que comenzó a recopilar información de cómo era que se desarrollaba una estructura mafiosa. Entonces, cuando se habla de mecanismo, todo el mundo como que lo asocia a esa serie de Netflix. Bueno. O como que han aprendido un poquito de esa serie. Y hemos llegado al final, Fabricio. Así es, querida Darneti. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes de Darneti Lugo, Fabricio Geraldino 123, Compendio Legal, RD, tanto en Facebook como Instagram y YouTube. Estamos todos los miércoles de 6 a 7, nos pueden seguir, cualquier comentario, observación, nos la pueden hacer llegar por DM o cualquier tema que quieran que podamos abordar a través de esta plataforma, con mucho gusto lo estaremos tomando en cuenta. Esto ha sido todo por hoy, de nuestra parte agradecidos por tomarse unos minutos de su tiempo para ver este contenido. Así que feliz tarde y hasta la próxima.